El 27 de septiembre de 1968, a las 11 de la noche, una noche tranquila en Vallejo, California. La oscuridad solo fue interrumpida por el débil sonido de sirenas a lo lejos. A solo una milla de distancia del famoso parque Blue Rock Springs, un pesadilla estaba desplegándose. Una mujer de 26 años, Darlene Ferrin, estaba a punto de enfrentar su muerte prematura. Su destino estaba sellado en un acto aterrador de violencia que conmocionaría a esta pequeña comunidad en su núcleo. La escena en Blue Rock Springs Park era nada menos que caos. La noche iluminada por la luna proyectaba una luz extraña sobre los entornos tranquilos, ahora manchados por la sangre. Una bicicleta maltrecha yacía abandonada en el suelo, un recordatorio crudo de los eventos atroces que habían tenido lugar. Una senda de sangre llevaba desde la bicicleta a un coche cercano, donde el mensaje aterrador del asesino sería descubierto. El olor a césped fresco y el lejano zumbido de grillos proporcionaban un fondo aterrador a la carnicería. En el centro de este caos se encontraba una figura, para siempre envuelta en misterio. El asesino, más tarde conocido como el asesino del Zodíaco, era un maestro de disfraz y engaño. Poco sabía nadie que este individuo elusivo estaba a punto de desatar una oleada de terror que dejaría a la nación perpleja. Un boceto compuesto del asesino sería creado, pero incluso eso no podía capturar la esencia de la persona responsable de este crimen atroz. El asesino del Zodíaco era un fantasma, uno que perseguiría las calles de California del Norte durante años. Los testigos describieron haber oído un fuerte estallido y haber visto a una persona huyendo del escenario. Afirman haber visto a un hombre, de unos 1,75 metros de altura, con una voz distintiva, huyendo del área a pie. Algunos informaron haber escuchado una conversación sospechosa entre dos individuos cerca del parque más temprano esa noche. Otros describieron haber visto a una persona vestida con un distintivo chaqueta de cuero negro. Las declaraciones de los testigos se convertirían en cruciales para reconstruir los eventos de esa noche fatal. Antes de seguir adelante, presiona el botón de suscripción y la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. No olvides darle a la like y comentar abajo con tus pensamientos sobre este caso. Vamos a sumergirnos en el mundo del asesino del Zodíaco, un caso que ha cautivado a los entusiastas de crímenes verdaderos durante décadas. Mantén el contacto para obtener las últimas actualizaciones e insights en uno de los asesinos en serie más infames de América. Voy a llevarte de regreso al comienzo de esta historia. ¿Quién era el asesino del Zodíaco? ¿Qué impulsó a este individuo a cometer crímenes tan atroces? Vamos a explorar las teorías y evidencias que han llevado a los investigadores por un laberinto de pistas y mensajes criptográficos. Desde las cartas criptográficas hasta los asesinatos brutales, vamos a desglosar el caso desde todos los ángulos. Prepárate, porque esto va a ser un viaje salvaje. La historia de fondo del asesino del Zodíaco lee como un cuento de hadas distorsionado. Nacido en la década de 1930, este asesino en serie creció en una familia que parecía ordinaria. Pero debajo de la superficie, una personalidad oscura y maligna estaba gestándose. La vida temprana del asesino estuvo marcada por una serie de relaciones fallidas y una profunda ira hacia la sociedad. Esta mezcla tóxica de emociones eventualmente alimentaría su reinado de terror, dejando una senda de sangre y miedo en su rastro. A medida que nos sumergimos en la vida del asesino del Zodíaco, empezarás a entender las complejas dinámicas psicológicas en juego. La persona central en este caso, la que cambiaría drásticamente su vida, era Arthur Leigh Allen, un hombre de 36 años que vivía en Vallejo, California. Él residía en una casa modesta con su madre, su hermana y sus 3 hijos, lo que le daba un sentido de vida familiar. En papel, la vida de Allen parecía normal, trabajando como mecánico y teniendo una reputación como persona agradable. La rutina diaria de Allen consistía en trabajar en un taller local y socializar con sus vecinos, quienes a menudo lo encontraban encantador y divertido. Sin embargo, su encanto y su ingenio pronto serían eclipsados por un lado más siniestro de su personalidad. Como mecánico, Arthur Leigh Allen trabajaba largas horas, a menudo regresando a casa exhausto. Se lo describía como un solitario, pero tenía un fuerte sentido de lealtad hacia aquellos a quienes se importaba. La hermana de Allen, Catherine, y sus hijos lo adoraban, y él a menudo se veía pasando tiempo de calidad con ellos.
Su madre, Dorothy, se apoyaba en él mucho, y él era conocido por ser su persona a la que recurrir para tareas domésticas. El trabajo de Allen requería tener fuertes habilidades mecánicas, y él se enorgullecía de arreglar coches, lo que le daba un sentido de satisfacción y cumplimiento. A pesar de sus acciones siniestras, Arthur Leigh Allen era un hombre que sabía cómo poner una buena cara. Sus amigos y vecinos lo veían como una persona agradable y relatable, a menudo asistiendo a reuniones sociales y participando en eventos locales. Se lo conocía por ser un poco excéntrico, pero tenía un aura encantadora que la gente encontraba difícil de resistir. Las personas que no lo conocían bien a menudo lo encontraban amistoso y accesible, lo que hacía difícil sospechar que algo anduviera mal. Sin embargo, a medida que la historia se despliega, se hace claro que la fachada de Allen era solo eso, una máscara cuidadosamente construida para ocultar su verdadera identidad. A medida que avanzaban los meses que precedieron al incidente, Arthur Leigh Allen comenzó a cambiar, volviéndose cada vez más retraído e aislado. Sus relaciones con su familia y amigos comenzaron a deteriorarse, y empezó a distanciarse de aquellos que lo rodeaban. A pesar de este cambio, sus seres queridos trataron de pasar por alto como una fase, pensando que eventualmente regresaría a su yo normal. Sin embargo, una mirada más de cerca a la conducta de Allen revela señales sutiles de advertencia de que algo estaba terriblemente mal. La pregunta sigue siendo, ¿qué lo puso en esta senda? ¿Y durante cuánto tiempo había estado planeando sus crímenes atroces? Los primeros signos de advertencia de que algo andaba mal aparecieron durante las interacciones de Allen con aquellos que lo rodeaban. Su hermana, Catherine, notó un cambio en su comportamiento, pero lo descartó como una fase temporal. Su madre, Dorothy, parecía estar al tanto de cualquier cambio, apoyándose en su hijo para apoyo. Sin embargo, algunos de los amigos y conocidos de Allen notaron un lado más oscuro de su personalidad, describiéndolo como cada vez más errático y paranoico. Estos primeros signos de advertencia fueron ignorados por aquellos que lo rodeaban, y las consecuencias serían catastróficas. A medida que pasaban las semanas, la conducta de Allen continuó deteriorándose, y sus relaciones con aquellos que lo rodeaban comenzaron a desgastarse. Dejó de responder a llamadas y mensajes, dejando a los seres queridos a preguntarse qué estaba pasando. Algunos de sus amigos comenzaron a distanciarse de él, sintiendo que algo andaba mal, pero no sabían qué hacer con ello. Mientras tanto, Allen continuó llevando una doble vida, todo el tiempo planeando su próximo movimiento. La pregunta sigue siendo, ¿qué lo empujó al borde? ¿Y cómo logró mantener su verdadera naturaleza oculta durante tanto tiempo? Las personas que notaron el cambio en la conducta de Allen a menudo fueron ignoradas o descartadas por aquellos que lo conocían mejor. Sus amigos y familiares pensaron que estaba pasando por una fase, y no tomaron su comportamiento en serio. Sin embargo, a medida que la evidencia mostrará, las acciones de Allen no eran en absoluto normales, y aquellos que lo sospecharon estaban más cerca de la verdad de lo que se daban cuenta. A medida que nos adentramos más en el caso, se hace claro que la naturaleza siniestra de Allen estaba escondida a la vista, esperando ser expuesta. Pero antes de que descubramos la verdad, debemos preguntar, ¿cuál era el verdadero motivo de Arthur Leigh Allen? ¿Y cómo logró evadir la captura durante tanto tiempo? Aquí está el capítulo sobre el crimen para nuestro vídeo sobre el asesino del Zodíaco. El 20 de diciembre de 1968, a las aproximadamente 8:45 de la tarde, una noche de niebla pesada se deslizó sobre la ciudad de Vallejo, California, cubriendo con una espesa niebla el tranquilo barrio de Blue Rock Springs. El clima era frío, con una temperatura de alrededor de 48 grados, y un suave viento soplaba desde la valle de Sacramento. Era una noche típica de invierno en el norte de California, pero los residentes no sabían que un sentido de terror estaba a punto de desplegarse. Las calles estaban vacías al caer la noche, y los únicos sonidos provenían del lejano zumbido de los grillos y el ocasional paso de un coche. A medida que la oscuridad se profundizaba, el sentimiento de inquietud solo crecería. Los eventos que llevaron al crimen comenzaron varias horas antes, cuando una mujer de 22 años llamada Darlene Ferrin, y su novio de 16 años, Michael Mageau, estaban aparcados en un área aislada del parque Blue Rock Springs. La pareja había estado dando vueltas por la ciudad toda la noche, disfrutando del aire nocturno y la compañía mutua. Mientras estaban sentados en su coche,
Notaron a un hombre acechando en las sombras, y trataron de irse. Pero el hombre apareció rápidamente y disparó hacia ellos, rompiendo las ventanas del coche. La pareja logró escapar, pero no sin sufrir lesiones graves. Se dirigieron a una estación de servicio cercana para buscar ayuda, dejando atrás la escena del crimen. A medida que pasaba la noche, el hombre que había atacado a Ferrin y Mageau regresó al parque Blue Rock Springs, donde disparó y mató a Darlene Ferrin, y gravemente hirió a su novio. El asesino se acercó al coche aparcado, donde Ferrin yacía muriendo, y disparó hacia ella, esta vez en la cabeza. Luego se volvió hacia Michael Mageau, quien aún estaba vivo, y disparó, pero la bala solo rozó su cabeza. El asesino entonces huyó de la escena, dejando atrás un rastro de sangre y un mensaje críptico que perseguiría a la policía durante años. El sonido de los disparos resonó en el aire nocturno, enviando escalofríos a cualquiera que lo escuchara. A medida que pasaban las horas, la policía recibió una llamada sobre el tiroteo, y llegaron rápidamente a la escena, pero por entonces, el asesino ya se había ido. El detalle más impactante del crimen fue el hecho de que el asesino dejó un mensaje críptico, que decía: radianos como 37 grados y 37 minutos n, longitud 122 grados y 15 minutos o. Este mensaje se convertiría en un sello distintivo del modus operandi del asesino del Zodíaco, y llevaría a la policía en una persecución loca durante años. A medida que la policía comenzó a investigar, se dieron cuenta de que el mensaje era en realidad un mapa, que apuntaba a la ubicación del crimen. El uso del asesino de coordenadas y fórmulas matemáticas fue un cambio drástico con respecto a los mensajes típicos enviados por asesinos en serie. El mensaje se convertiría en un tema de discusión entre entusiastas del crimen real, que pasarían años intentando descifrar su significado. Como veremos en nuestro próximo vídeo, la investigación que siguió sería una de las más bizarro e intrigantes en la historia del caso del asesino del Zodíaco. Mientras las fuerzas del orden respondían a las cartas criptográficas y crímenes brutales del asesino del Zodíaco, se enfrentaban a una tarea abrumadora, tratando de hacer sentido de los códigos y mensajes criptográficos del asesino. Las primeras cartas recibidas por el San Francisco Chronicle, fechadas el 27 de septiembre de 1966, presentaron al público a la figura enigmática. Al principio, la policía pensó que tenían una pista con el remitente de la carta que reclamaba la responsabilidad por el asesinato de Paul Stine. A medida que se desarrollaba el caso, se hizo claro que se trataba de una persona altamente inteligente y calculadora. La investigación fue liderada por el jefe de policía, George Drinan, quien más tarde se enfrentaría a una intensa escrutinio por su manejo del caso. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue el famoso 408 cipher del asesino del Zodíaco, un criptograma que permaneció sin resolver durante más de 40 años. El cifrado se incluyó en una carta enviada al San Francisco Chronicle, junto con 3 otros criptogramas y un conjunto de símbolos. El 408 cipher era un complejo rompecabezas que consistía en 408 símbolos, con 33 letras faltantes. Este código enigmático desencadenó una gran frenesí mediática y capturó la atención de la nación. Los investigadores estaban convencidos de que descifrar el código revelaría la identidad del asesino. A medida que continuaba la investigación, 2 principales sospechosos surgieron: Arthur Leigh Allen y Richard Gajkowski. Allen era un condenado por abuso sexual infantil que tenía una historia de problemas de salud mental y había sido interrogado por la policía varias veces. En 1972, Allen fue arrestado después de ser sorprendido con pornografía infantil, pero finalmente fue liberado debido a la falta de evidencia. Gajkowski, por otro lado, era un periodista que trabajaba para el San Francisco Chronicle, donde tenía vínculos estrechos con los editores del periódico. Ambos hombres fueron posteriormente despejados como sospechosos, pero muchos creen que uno de ellos era el asesino del Zodíaco. El cebo rojo que desperdició meses de investigación fue el caso contra Ross Sullivan, un asesino convicto que afirmó ser el asesino del Zodíaco.